Bien, para esta sesión vamos a realizar el caso número 2 utilizando procedimientos almacenados. Como lo que nosotros necesitamos hacer ahora es validar el acceso del usuario, recordemos lo que ya vimos de base de datos. ¿Qué cosa es? Que las bases de datos se dividen en tres aspectos: creación de la lista o el interfaz, la creación de la entidad y tu clase de gestión. Pero antes que todo, ¿qué hay que revisar? Bien, una vez terminado de revisar la configuración y la conexión y la instalación de los drivers, empezamos con nuestro paso. El primer paso sería realizar el procedimiento de mantenimiento. Como sabemos, eso lo vamos a hacer en nuestro paquete de interfaces y en el usuario interfaz. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sería el método? Ya está, para validar el acceso a los usuarios. ¿O qué recordamos de las interfaces, los métodos en la interfaz? Todos los métodos son exactos, públicos. ¿Qué más? Luego viene el tipo de dato que va a devolver. ¿Qué dijimos? Que si es una lista, generalmente devuelves una colección como list o array list. Pero acá lo que yo quiero es validar el acceso. ¿Para qué cosa? Para devolver los datos del exacto. Pero no quiero los datos de todos los usuarios, quiero solamente los datos de un solo usuario, del usuario con que tú te logueaste. Entonces en este caso sería public usuario, esa sería la idea. ¿Cómo se llamaría el método? Ya está, valida acceso. Y acá viene, ¿y qué valores o qué variables o qué parámetros vas a necesitar tú para lograr esa validación? Correcto, el usuario y la contraseña. Usuario y tu clave. Y en este caso, muy bien. Hasta acá, ese sería tu método de la interfaz. Después de terminar eso, correcto, el modelo. Entonces, vamos a nuestro paquete de modelos y vamos a ver. Para nuestro ejemplo, estamos usando la misma clase, la misma tabla, la misma entidad. Por lo tanto, salud, vamos a utilizar los mismos elementos. Así que no hay ningún problema por este lado. Pero recordemos que si la sentencia que yo voy a usar me devolviera diferentes campos o unidos, hay que crear una clase nueva, que eso lo vamos a hacer en el otro ejercicio. En este caso, paso 2 queda como está. El siguiente paso es crear nuestra clase de gestión. Como seguimos usando usuarios, la clase sigue siendo la misma, pero el único cambio que vamos a tener es que hay que agregarle ¿qué cosa? Los métodos. Pero no te olvides, para poder hacer este proceso del agregar, nosotros hemos previamente puesto ¿qué cosa? La herencia. No hemos puesto una herencia usando interfaces. Implementamos la interfaz para que la clase de gestión nos diga qué métodos hay que codificar. En este caso vamos a ponerle el dato. Ahora, como este método va a devolver un objeto usuario, de una vez le vamos a crear el objeto que va a devolver, la variable usuario u igual a ¿qué cosa? Nulo. ¿Por qué nulo? Porque este va a ser nuestro valor por default. Por lo tanto, el método lo que va a retornar es la variable u. Y dentro de lo que viene tu método, vendríamos a tener que poner eso que ya hemos repasado varias veces.
sobre todo por el tema de los listados. Bien, una vez que hemos terminado tu clase result set, tu conexión, tus sentencias, etc., acá viene la parte importante de nuestra sentencia. Es decir, ¿cuál es ese código SQL que nos va a ayudar a tener qué cosa? Esta validación. Si tú recuerdas, esa validación sería básicamente algo como esto. Seleccionar todos los campos de la tabla usuario según el usuario y la clave que tú le vas a ingresar. Ahora, pero para nosotros lo que vamos a hacer en este caso es utilizar esa sentencia pero a través de un procedimiento. Como en este caso podríamos hacerlo de manera simple, ¿no? ¿Qué cosa es lo que tienes que hacer? Cuando quieras usar un procedimiento almacenado, tu sentencia tiene que tener lo siguiente. No solamente voy a colocar la sentencia, sino que todo procedimiento debe estar encerrado entre llaves. Muy importante. Para que funcione nuestro procedimiento, tiene que estar encerrado entre llaves. Y ahí recién colocamos la sentencia de llamado del procedimiento. ¿Qué más? Si este procedimiento tiene dos parámetros, igual que las clases anteriores, todos los parámetros se reemplazan con los símbolos de interrogación, correcto, incluyendo las comillas, no olvidar, o el apóstrofe, como queramos llamarlo. Ya está. Si quieres, le puedes quitar el punto y coma, pero la cosa es que todo esté encerrado entre llaves. ¿Qué más? Como esta sentencia del procedimiento, como podría ser el select común y corriente, está utilizando dos parámetros, antes de ejecutar la sentencia para obtener ese conjunto de resultados, hay que asignarle los parámetros. Muy importante. Si tenemos parámetros, hay que asignarlo, pero siempre antes del query, de la ejecución. ¿Cómo? Excelente. pst.set. ¿Y qué tipo de set debería ser? Correcto. Para la primera variable, recordemos que estábamos usando un dato tipo cadena. Así que tendríamos que ponerle set string. Luego viene qué número de parámetro o qué número de interrogación corresponde acá. 1. Recuerden que siempre los parámetros empiezan desde 1. Lo que sigue ahora es, para esta primera interrogación, con qué variable o con qué valor lo vamos a asignar. Exacto, sería en este caso nuestra variable usuario. Mucho cuidado, acá no estamos pasándole como en un insert un objeto de clase. Acá le estamos pasando variables independientes. Así que para mi primer parámetro le voy a pasar la variable usuario. Pero si fuera un objeto de clase sería u.get algo, u.get no sé qué. Este es el primer parámetro. Necesitamos ahora un segundo parámetro que también es de tipo cadena. Si recordamos de la base de datos, es también cadena. Y en este caso, acá le vamos a asignar la variable clave. Una vez que ya se le asignaron todos los parámetros que necesitamos, recién ahí se ejecutará la sentencia. Recuerda, ejecutar la sentencia lo que haría es como si fueras al MySQL y en el MySQL tú escogieras y ejecutaras esta sentencia. Todo esto que nos aparece acá viene a ser nuestro, ¿qué cosa? Nuestro result set. Lo que hay que hacer ahora pasar es, ¿qué cosa? Todo este result set lo vamos a pasar ¿a dónde? Al objeto usuario, que es el que nosotros queremos devolver. Por lo tanto, vamos a usar, bueno, aunque no es necesario, vamos a usar nuestra sentencia while para que revise y avance todo lo que tenga que hacer. Entonces vamos a crear o vamos a inicializar el objeto usuario
con un nuevo, ¿qué cosa? Nuevo usuario. ¿Por qué le ponemos esto? Porque el objeto usuario, que es el que queremos devolver, está definido como nulo. Recuerden, eso lo hemos definido como nulo. Y si ya tengo información de mi result set, este objeto nulo lo voy a construir, lo voy a crear como un objeto nuevo, pero este objeto nuevo está completamente vacío. Hay que llenarlo. ¿Y cómo? A ese usuario le voy a asignar con sus métodos set. ¿Qué le voy a pasar? Le voy a pasar, por ejemplo, ¿qué cosa? El código, porque yo no le he pasado el código, le he pasado el usuario y la clave. ¿De dónde saco el código? De mi result set. ¿Y qué tipo de valor le voy a devolver o voy a obtenerlo? Siempre verificamos de la base de datos. Por ejemplo, el código que está en el result set es un valor de tipo, ¿qué cosa? Entero. Entonces sería get. Muy bien, sería get in. ¿Qué número de columna ocupa este valor del código? Siempre verificamos, sobre todo en las consultas, verificamos la base de datos, los resultados. Salud. Sería la columna número 1. Y así continuamos con todos los campos del objeto. Set, por ejemplo, nombre. ¿De dónde saco el nombre para la información del usuario? De mi resultado, de mi result set, punto get, ¿qué cosa? String, ¿y qué columna sería el nombre? 2. Está, nombre 2, apellido 3, usuario 4, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, terminamos todos los campos del objeto usuario. Bien, una vez terminada nuestra gestión, el último paso es darle el funcionamiento a nuestro botón. Simplemente doble clic en el botón. Recordemos que no codificamos dentro del botón propiamente, sino a través de un método, una llamada. Por ejemplo, ¿qué le puedo hacer acá? Acceso. Por decir validar acceso, acceso, ingresar, como tú quieras llamarlo. Este método es el que vamos a tener que crear fuera de nuestro constructor. ¿Ya está? Y en este método, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente, ¿qué cosa? Declarar las variables que vamos a usar. ¿Cuántas variables necesitamos en este momento? Correcto, 2. El string para el usuario y para la clave. ¿Qué tengo que hacer ahora? Variables, entradas, mis procesos y mis salidas. A ver, terminemos eso y esto lo vamos a continuar esta parte acá. Bien, entonces, en nuestro método de acceso tenemos variables, el usuario y la clave. Las entradas a través de métodos de lectura. Y el proceso, como bien dijo su compañero, sería llamar a la clase de gestión del usuario. Ahora, ¿qué tenemos que hacer acá? Cuando llamamos a la gestión del usuario, observemos muy importante esto. Nuestro objeto gestión usuario, punto, tiene diferentes métodos, del cual lo que nos interesa, como ya vimos, son los que tienen el elemento gestión de usuario. Y obviamente el que nosotros vamos a usar sería ¿cuál? Valida acceso. Muy importante. Acá tú observas que valida acceso necesitará de un usuario y una clave, que casualmente son lo que hemos declarado. Y este valida acceso nos va a devolver, todo este método nos va a devolver un objeto de tipo usuario, donde tú vas a utilizar ese objeto para validar y saber si se lo vio bien o tuvo un problema. Entonces, si yo selecciono esto, valida acceso,
recibirá el usuario y la clave, pero esto hay que asociarlo a un objeto de tipo usuario. Bueno, finalmente, ya teniendo la información del usuario capturada, obtenida, lo que faltaría sería lo siguiente. Si ese usuario es nulo, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Que se logró conectar o no logró conectar? No. ¿El usuario es nulo? No. Entonces le mandamos una alerta o aviso y acá se ha creado un método que se llama aviso. Voy a darle un aviso que diga, por ejemplo, ¿qué cosa? Error en el usuario. La clásica, ¿no? Usuario o clave incorrecto, ¿no? Incorrecto, no válidos, qué sé yo. Ya está, tenemos nuestro aviso. Pero si el usuario no fuera nulo, ¿qué es lo que vamos a hacer? No le voy a mandar un aviso de bienvenido de repente, puede ser. Pero lo que yo quiero que haga es que abra el formulario principal. Formulario principal. ¿Ya está? Y ese formulario se va, ¿qué cosa? Visualizar. Y el formulario del login, nuestra ventana de acceso, dispose. Si ejecutamos nuestra aplicación, vamos a probar. Al ingresar un usuario incorrecto, nos sale mensaje de usuario clave incorrecto. En caso de que esté correcto, nos aparecerá la ventana principal.